Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, compartiéndoles esta maravillosa lección. Y estamos llegando al fin en este trimestre, ya el número 13 es la lección 13 de lecciones de Josué acerca de la fe. Y estamos estudiando en esta semana, elijan hoy. Así es que vamos a estar escudriñando, viendo qué es lo que vamos a estar escogiendo, ¿verdad? Dice allá, elijan hoy. Y la pregunta siempre es, ¿qué vamos a elegir? ¿Qué se supone que estemos haciendo cada uno de nosotros, verdad? Y dice allí el versículo para memorizar en Josué 24:15, y si les parece mal servir al Señor, entonces elijan hoy a quien servir, que yo y mi casa serviremos al Señor. Mis queridos, debemos y ha llegado el momento donde tú y yo tenemos que escoger a quién queremos servir, a Dios o a los hombres. Así es que vamos a ver de qué trata esta lección de esta semana, ¿verdad? Dice que el último capítulo de Josué se sitúa en el contexto de una ceremonia de renovación del pacto, pero esta vez dirigida por el anciano líder de Israel. Aunque no es un pacto propiamente dicho, sino más bien el informe de una ceremonia de renovación de un pacto. El capítulo contiene los elementos eh, característicos de los antiguos tratados del cercano oriente entre un soberano y un vasallo. Primero, un preámbulo en el que se identifica al soberano, el iniciador del tratado. Dos, el prólogo histórico, que se describe la relación entre el señor y el vasallo. En tercera parte, las estipulaciones del pacto en las que se pide al vasallo que manifieste total lealtad al soberano como respuesta de gratitud y motivada por ella. Y cuatro, privilegios o bendiciones en respuesta a la fidelidad y prejuicios o maldiciones en caso de deslealtad. Cinco, testigos del compromiso del vasallo. Sexto, el depósito del documento para su futura lectura. Y séptimo, la ratificación del pacto. Así es que Josué estaba cerca del final de su vida y no había un sustituto para él en el horizonte. La renovación del pacto era un recordatorio para Israel de que su rey era Dios mismo y que si permanecían leales a él, gozarían de su protección. La nación no necesitaba un rey humano, sino que debía tener siempre presente que su único rey era el Señor. Y ustedes escucharon claramente, no necesitaban un rey humano. Sin embargo, el pueblo de Israel más adelante en sus historias escogió un rey humano porque no se sentía a gusto con el Dios. Y fíjense, escogeos hoy a quién servir, que yo y mi casa serviremos al Señor. ¿A quién deseas servirle tú? ¿En quién deseas tú confiar tu lealtad? Josué sentía ya cercano su final. Había peleado la buena batalla, había acabado la carrera, había guardado la fe. Podía esperar confiado como Pablo su corona de justicia allí en 2 de Timoteo 4, 7 al 8. Pero como Caleb, debía asegurarse todavía de que otros tomasen la antorcha y llevasen al pueblo de Dios por el camino recto. Por esa razón, reunió al pueblo en Siquem para renovar el pacto de fidelidad y exhortarles a elegir una vida de servicio a Dios. Y esta semana, mis queridos, estamos estudiando unos puntos claves acerca de esta historia, entre ellas la historia que Dios escribió en Josué 24, 1 al 13, el llamado a la integridad en Josué 24, 14 y 15, la elección del pueblo, Josué 24, 16 al 21, la renovación del pacto en Josué 24, 22 al 28 y la continuación de la historia en Josué 24, 29 al 33. Así es que ahí lo tienen, mis queridos. Vamos a indagar, a profundizar un poco más en esta lección y así podemos ver exactamente qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Vamos a ver la historia que Dios escribió. Vamos a ver cuál fue esta historia, ¿verdad? Dice allí, el lugar elegido por Josué para su discurso final fue un lugar histórico, y ese fue Siquem en Josué 24:1. Y el versículo allí dice, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis y coméis. En Josué 24:13, la historia que Dios escribió. Miren la historia. Dice que primero fue el primer lugar de Canaán donde acampó Abraham, en Génesis 12:6. Fue el primer lugar de Canaán donde acampó Jacob, en Génesis 33:18.
Fue la única posesión adquirida por Jacob en Génesis 33:19. Y allí enterró Jacob los dioses ajenos que tenía aún su familia en Génesis 35:4. Josué comenzó hablándoles de los dioses extraños que adoraba Taré, su ancestro, en Josué 24:2. Y a partir de ahí les recordó en primera persona todo lo que Dios había hecho. Yo tomé, yo traje, yo aumenté, yo envié, yo herí, yo saqué, yo os introduje, yo los entregué, yo los destruí, yo no escuché a Balaam, yo os liberé. Yo los entregué, yo envié cabanos, yo os di la tierra. Josué 24:3-13. Increíble cómo podemos ver la mano de Dios trabajando en el pueblo de Israel en todo ese momento y cómo fue su mano el que hizo todas las cosas. Y así como lo hizo con el pueblo de Israel, mis queridos, ahora se lo traigo a tu vida diaria, también lo hará en tu vida. Él trabaja en nuestras vidas. Él es el que toma, el que deja, el que envía, el que aumenta, el que saca, el que introduce. Él es el que lo hace todo en nuestras vidas. En este relato, las generaciones pasaban una tras otras sin distinción. Todas ellas estaban incluidas. Los que escuchaban a Josué vinieron del otro lado del río, bajaron a Egipto, salieron de allí con un gran poder, cruzaron el mar, tomaron Transjordania, poseyeron Canaán. Lo que Dios hizo con sus antepasados, lo está haciendo con ellos y lo hará con nosotros hoy. Mis queridos, ese mismo Dios que en aquel momento trabajó, hoy día está listo para trabajar en tu vida, en mi vida también, y hacer milagros mil que no conoces. Y aquí está el llamado a la integridad, porque fíjese que para todo Dios tiene algo que quiere que tú y yo hagamos, ¿verdad? Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos sois a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Nos dice que al igual que Jacob invitó a su familia a enterrar a sus dioses antes de renovar su pacto con Dios en Betel, Josué invita al pueblo a abandonar a sus dioses antes de renovar su pacto con Dios en Josué 24:14, la segunda parte del texto. Debían temer a Dios y servirle con integridad y verdad en Josué 24:14. ¿Qué implica el temer a Dios y servirle? Miren, temer a Dios. Manifestar un respeto profundo hacia aquel que es inmensamente mayor que yo y aceptarle como mi rey y señor. Y querido, no es algo fácil, pero tampoco difícil de hacer. Debemos de temer a Dios, ¿sabe? Darle respeto a Dios, ponerlo en el lugar que le corresponde en nuestras vidas, mis queridos. Tu vida, mi vida. Servir a Dios con integridad. Un servicio sin defectos, así que se define el animal que solo era apto para el sacrificio si era sin defecto, íntegro. Si entienden servir a Dios con integridad, completo, whole, dicen en inglés. Whole es completamente entero, ¿verdad? Seas de completa interés en tu vida el servicio a Dios. Servir a Dios en verdad, ser fiel, confiable, leal, indiviso, coherente, reflejar con mi vida la gratitud a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida. Y mis queridos, este llamado a la integridad está hecho para ti, para mí actualmente, no solamente para el pueblo de Israel en aquel entonces. Así es que, ¿qué estamos haciendo nosotros para que esto pueda ser un llamado para mi persona, para tu persona, ¿verdad? La elección del pueblo. Miren el pueblo lo que eligió. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Josué 24:16. ¿Cuál fue la respuesta al llamado de Josué? El pueblo en pleno dijo no a sus dioses y aceptó que solo tenían un Dios, nuestro Dios, el mismo que los había dirigido tanto a sus padres como a ellos mismos hasta ese momento. Mis queridos, tú y yo también debemos de elegir servir a ese Dios, no escoger otro Dios. En lugar de felicitar al pueblo por su decisión, Josué dio una respuesta inesperada. Sois incapaces de servir al Señor. Menudo chasco. Allí en Josué 24:19. Josué había oído a sus padres hacer la misma promesa en Éxodo 19:8 y había visto cómo lo habían incumplido repetidas veces durante 40 años. Esta dura respuesta consiguió su propósito.
La nueva generación estaba dispuesta a no cometer los mismos errores en Josué 24:21. La elección del pueblo, mi querido, era una de no fallar a Dios, una de también serle fiel a Dios. Pero lamentablemente, así como ese pueblo actual estaba decidido a no fallar, el pueblo anterior había dicho lo mismo y había fallado. Y ahora había una nueva generación que también tenía los mismos sentimientos, digamos, pero el deseo, mis queridos, algo difícil de poder conseguir porque estamos hablando de un servicio íntegro, de un servicio único, de temer a un Dios poderoso para poder así seguir en pos de él. La renovación del pacto. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem, allí en Josué 24:25. Para concluir su discurso, Josué le pidió que quitaran los dioses que están entre vosotros y que volvieran su corazón a Dios en Josué 24:23. Y por tercera vez, el pueblo se comprometió en servir a Dios. El pacto quedó ratificado, que al igual que Moisés, Josué les dio estatutos y leyes en Josué 24:25. Y aunque el pacto con Dios se basa en una relación viva con Él y no puede expresarse plenamente con meros reglamentos, Josué entendió que era necesario dejar recordatorios claros que les ayudasen a mantenerse en el pacto. Dejó por escrito el pacto y levantó un monumento recordativo, una piedra que sirviese como testigo del compromiso que habían tomado en Josué 24:26 al 27. Mis queridos, la renovación del pacto, sumamente importante, el pueblo había elegido seguir a Dios antes que a los hombres. Y esto era lo que había que ratificar ese pacto, seguir en pos de él. Y así como ellos, mis queridos, tú y yo debemos ratificar nuestro pacto en nuestras vidas. Debemos escoger hoy a quién servir, si a los hombres o a nuestro Dios, pero yo le indicaría a mis queridos que hagan una decisión buena de servir a ese Dios eterno, al único que nos libra de todo pecado y de toda maldad. Y aquí podemos ver también la continuación de la historia, porque la historia seguía, no había terminado. Dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel en Josué 24:31. Y el libro de Josué acaba con tres entierros. Uno de ellos, profetizado cientos de años atrás, fue el entierro de Josué en la heredad de Jacob, en Génesis 50:24-26 y Josué 24:32. La generación rebelde que había salido de Egipto fue enterrada en el desierto, pero la nueva generación iba a ser enterrada en su heredad, junto con los que se habían mantenido fieles en una generación infiel, Josué y Eleazar. Esta nueva generación se mantuvo fiel en Josué 24:31. Pero ¿qué decir de la siguiente generación en Josué, en Jueces 2:10 al 11? Cada generación debe hacer su propio pacto con Dios. La fe de sus padres puede ayudarles a tomar la decisión correcta, pero la decisión es suya. Hagamos hoy nuestra decisión. Mi familia y yo serviremos al Señor. Mi querido, ¿qué decisión harás tú? ¿Cuál será tu pedido, tu seguimiento? ¿Cuál será tu plan para el futuro? ¿Servirás tú y tu familia a nuestro Dios? Elena G. White, en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 94, dice: nuestro general, quien jamás ha perdido una batalla, espera un servicio fiel y voluntario de todos los que han alistado bajo su estandarte. En el conflicto final que actualmente se libera entre las fuerzas del bien y las huestes del mal, él espera que todos, laicos y ministros, hagan su parte. Todos los que se han alistado como sus soldados deben prestarle servicio fiel, con un agudo sentido de su responsabilidad individual. Mi querido, cada uno está llamado a servir a Dios de todo corazón. Entre las multitudes que salieron de Egipto, había muchos que habían sido adoradores de ídolos, y tal es el poder del hábito que la práctica continuó secretamente hasta cierto punto, aún después del establecimiento en Canaán. Josué era consciente de la existencia de este mal entre los israelitas y percibía claramente los peligros que derivaban de ello. Deseaba fervientemente ver una reforma completa entre las huestes hebreas. Sabía que a menos que el pueblo decidiera servir al Señor de todo corazón, seguirían separándose cada vez más de él. Aunque una parte de la huestes hebrea estaba constituida por adoradores realmente espirituales,
Muchos eran meros formalistas, ningún celo ni seriedad caracterizaba su servicio. Algunos eran idólatras de corazón que se habrían avergonzado de reconocerle como tal. Y esto nos lo dice en Ellen de White, allá en Signs of the Times. Este pacto solemne fue registrado en el libro de la ley para ser preservado sagradamente. Josué erguió entonces una gran piedra debajo de una encina que estaba junto al santuario del Señor y dijo a todo el pueblo, esta piedra será testigo. Ha oído todas las palabras que el Señor les habló. Será testigo contra ustedes para que no mientan a su Dios en Josué 24:27. Y aquí Josué declaró claramente que sus instrucciones y advertencias dirigidas al pueblo no eran sus propias palabras, sino las de Dios. Esta gran piedra daría testimonio a las generaciones venideras acerca de los acontecimientos que conmemoraba y sería un testimonio contra el pueblo en caso de que cayera nuevamente en la idolatría. Y esto nos lo dice igual The Stone of Witness, Elena de White, el libro The Signs of the Time. Y mis queridos, fíjense qué cosa, que aún en medio de la aceptación de este pacto de ser leal y fiel a Dios, habían algunos que todavía seguían siendo idólatras. Y mis queridos, en nuestros pueblos diarios, en nuestras vidas, puede haber alguno que posiblemente ha seguido siendo idólatra y quiere servir a Dios y también quiere servir al enemigo. Así es que el plan, mi querido, sería que tú respetes a Dios, que tú le seas leal y fiel a ese Dios todopoderoso que lo ha hecho todo por ti. Y que este año que está por comenzar pueda ser un año en victoria en Cristo Jesús, un año donde tú puedas ponerte en manos de Dios, dejar que Él dirija tu vida y puedas ser transformado. Oramos. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tus maravillas son para siempre. Y pedimos en esta mañana, Señor, que podamos elegirte a ti como nuestro Salvador, nuestro guía fiel, nuestro percursor en todo lo que podamos enfrentar y que de esta forma podamos glorificarte y alabarte siempre. Quédate en nuestro medio y prepáranos para este año nuevo que está por comenzar y te damos gracias por este año que tú nos has dado de vida y has estado en nuestro medio bendiciéndonos y dirigiéndonos. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, como siempre, le quiero dar las gracias en este año que han estado junto a mí y escuchando estas lecciones maravillosas que Dios nos da a tiempo para poder llevarlas a cabo. Y les indico, como siempre, compártalas con sus amigos, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, con todo el mundo. Compártala a otras naciones y ayúdanos a poder evangelizar este mundo para que muy pronto Cristo Jesús pueda venir. Dios les bendiga, Dios les guarde.